Hola muchachos, bueno, les abrazo, les saludo con cariño como siempre y bueno, esperando que tengamos bastantes ánimos de seguir transformándonos. Antes que nada los felicito por seguir, por ser consecuente con sus objetivos y por tener clara una meta que es, bueno, finalmente ser los profesionales que ya van a ser dentro de muy poco tiempo. Para comenzar con esta asignatura, que es la asignatura de Administración de Recursos Humanos, pues bueno, vamos a aclarar una pequeña duda que siempre me gusta aclarar porque pues yo también la tenía cuando comencé y es el por qué normalmente leemos RRHH si es nada más recursos humanos. Y bueno, esto realmente se trata de una regla para formar las abreviaturas de los nombres formados por lo que son dos palabras en plural. Entonces lo que se hace es que se duplican las iniciales, ¿ok? Esas letras iniciales se escriben en mayúscula y deberían ir seguidas por un punto abreviativo y un espacio tipográfico, es decir, RR.HH. ¿Ok? Y bueno, allí les coloqué además que estos recursos humanos, pues bueno, es el activo más importante de la empresa. ¿Por qué? Porque eso es lo que es el colaborador, eso es lo que es el empleado. El activo más importante, ¿por qué? Porque es un bien que la empresa posee y que, bueno, según las nuevas tendencias, es un activo que debe trabajarse, al que se le debe tener la importancia que realmente tiene, muy contrario a todas estas teorías que nosotros ya vimos, bueno, basadas en una historia y basadas en una historia en la cual lo único que importaba era la producción. Y de eso pues vamos a hablar un poquito sobre la historia que algunos ya conocen, pero si no, bueno, para que la repasemos un poquito más. Bueno, entrando en materia, les quería mostrar más o menos qué es y en qué se basa esta administración de recursos humanos, qué debe hacer y cuáles son las funciones más importantes de esta administración o de esta gerencia. En primer lugar, como dice allí, es el reclutamiento y selección del personal. Ya la organización ha pasado por todo el proceso administrativo, es decir, se ha planificado, se ha organizado, ha dirigido y controlado cuáles son las necesidades que tiene y con base a esto, entonces, el Departamento de Recursos Humanos comienza a trabajar como, bueno, con el primer paso que es este, el de reclutamiento y selección de personal. Esto lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Luego de esto viene la orientación y el entrenamiento. Luego la valoración de puestos y la evaluación del personal. Luego cómo serán los sueldos y los salarios y finalmente, pues bueno, cómo va a ser la seguridad social y la seguridad industrial en esa organización. Estas son, bueno, las funciones que debe cumplir el departamento o la administración de recursos humanos y es más o menos lo que vamos a ver durante todo el semestre. Para seguir contándoles acerca de esto, pues quería invitarlos a que este semestre nos demos la oportunidad de hacer algo diferente. Las especificaciones de esta asignación se las voy a dejar por escrito y por supuesto, pues bueno, es algo que vamos a discutir posteriormente, pero una de las cosas que quiero que tengamos muy claro es que lo que quiero es que creemos nuestra propia empresa, ¿ok? Y que creemos una empresa que pueda ayudar a los demás a comprender qué es lo que quieren hacer con sus vidas y en sus vidas. Pero para esto, pues primero cada uno de nosotros tiene que aclarar qué es lo que quiere hacer en su vida y por eso es que quiero que este sea un proceso de autoconocimiento y de ayuda para cada uno de nosotros y llegar a cierta sensación de autorrealización. Y esta solo se halla cuando se encuentra el propósito, cuando entendemos cuál es este sentido y para qué hemos venido a este mundo, para qué estamos actualmente durante este año haciendo lo que estamos haciendo. Para llevar a cabo este proceso, bueno, primero, pues va a ser muy importante que respondamos quiénes somos cada uno de nosotros, porque esto es lo que también tiene que hacer la empresa. Antes de reclutar personal, tiene que preguntarse quiénes somos, qué queremos hacer, hacia dónde vamos,
Pero lo más importante es qué es lo que internamente nos mueve, ¿ok? Además de obviamente la producción económica, que es per se y que es una motivación y que es súper importante, pero que viene después de que yo realmente estoy haciendo algo para lo que realmente soy muy bueno y además me gusta. Entonces, bueno, primero vamos a responder esto. ¿Quiénes somos? Me disculpan por el acento ahí en la E que me faltó. Luego, ¿qué necesita la empresa, ¿ok? Para poder gestionarse y pues poder funcionar de forma óptima. Luego, ¿cómo vamos a hacer la selección y la formación de las personas que vamos a trabajar allí en esa empresa, que somos nosotros mismos, pero cada uno de nosotros tiene una distinta competencia y cada uno de los lugares o de las vacantes que tiene la organización, pues necesita competencias distintas y con base a eso nosotros nos vamos a colocar en ciertos cargos, ¿ok? Y finalmente, pues bueno, vamos a propósito conseguir qué es lo que queremos hacer y cómo esta empresa que nosotros vamos a crear va a ayudar a otras personas posteriormente a poder encontrar cuál es su propósito o cuál es el sentido de sus vidas. Por medio de esta actividad que vamos a realizar durante todo el semestre, que va a ser un proyecto muy amplio en el cual vamos a conocer cada uno de los puntos por los cuales debe pasar la administración de recursos humanos, nosotros vamos a lograr por medio de la experiencia reconocer cuáles son todos aquellos aspectos, que realmente definen a ese departamento de recursos humanos, ¿ok? Bueno, entrando en materia, pues una de las características más importantes de esta administración es primero que tiene una interdependencia, como dice acá, ¿ok? Así que los empleados se busca que consigan sus propios objetivos individuales, sin embargo, al mismo tiempo deben cumplir los de la empresa. Por eso se dice que hay una interdependencia entre lo que quiere el empleado y lo que quiere la empresa. Esto es fundamental. Si esto no está alineado, entonces se comienzan a ver pues esas bajas laborales o estos problemas o estas situaciones por resolver que siempre se presentan normalmente en las organizaciones. Después de eso debe haber una independencia empresarial, es decir, se debe trabajar para que la empresa obtenga beneficios y logre un crecimiento en el mercado laboral. Esto tiene que estar muy claro y cada uno de los colaboradores o de los empleados de la organización tiene que estar bien con esto. Porque es lo que a veces les he mencionado. Normalmente nos molestamos cuando a la empresa le va muy bien o cuando al empresario, el jefe, le va muy bien porque decimos que es alguien que se está enriqueciendo mientras nosotros no. Pero tenemos que estar claros de que una persona crea una empresa para eso, para generar recursos económicos suficientes para sentir estabilidad y que esto puede ser infinito y que no tiene por qué afectarnos a nosotros porque nosotros tenemos que estar muy claros de cuál es la carga laboral, cuál es además nuestras funciones dentro de la organización y esto no debe perjudicar al jefe o al empresario que realmente está obteniendo las ganancias máximas. Además tiene que estar dentro de un contexto jurídico. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que hay muchas leyes, tanto sociales, laborales y empresariales, y el cumplimiento de estas leyes deben estar obviamente enmarcadas a cuáles son las leyes internas de cada país. Y finalmente, pues bueno, tiene que ser estratégica, tiene que crear este sentido de pertenencia que solidifique la organización y que por lo tanto cree como una unión que es bastante natural y orgánica entre quién es el empleado o el colaborador y cómo se siente dentro de la organización y además cómo este busca que la organización cada vez crezca y le vaya mucho mejor. Este es uno de los trabajos de la organización, perdón, de la Administración de Recursos Humanos y aunque lo digamos muy fácil, pues es algo muy cuesta arriba, porque crear ese compromiso, esa motivación y ese sentido de pertenencia entre los colaboradores y la empresa es algo que tiene que ser creado y formado en una interacción de ambas partes, ¿ok? Bueno, para seguir vamos
A ver acá cuáles son los objetivos de esta Administración de Recursos Humanos. Uno de los primeros, como ya les mencioné, es el reclutamiento y la contratación, ¿ok? Acá se los puse en 5 pasos, pues bastante resumidos, para que lo tengamos muy claro. Más o menos ya se los mencioné, pero bueno. Primero, el reclutamiento y la contratación. Luego, la incorporación, formación y desarrollo continuo de estas personas a las que se contrataron. Luego, gestionar las relaciones entre los empleados y los empleadores, que es algo de lo que les acabo de hablar también. Cuarto, crear una cultura de empresa gratificante para que haya motivación y este sentido de pertenencia. Y, pues finalmente, supervisar las medidas disciplinarias, como dice allí, para que todo esto funcione, porque como ya les mencioné también, tienen que haber leyes, normas, reglas para que todo funcione pues de manera óptima dentro de las organizaciones. Acá, bueno, quería mencionarles que las nuevas tendencias de recursos humanos realmente mencionan que lo que hay que generar son nuevas políticas de diversidad e inclusión para todos los trabajadores, empezando por flexibilizar los procesos de contratación con personas de la comunidad LGBT y con tatuajes. Y además de eso tiene un resultado extra, que es el sentido de pertenencia de los empleados. Entonces, bueno, para allá es donde han ido las últimas modificaciones en las tendencias y en los objetivos de los departamentos de recursos humanos, en lo que tiene que ver la inclusión de la diversidad, no solo de género, sino de etnias, de razas, para que todo esto se vuelva una mixtura y se pueda trabajar sin que ninguno de estos aspectos tenga importancia en las empresas. Además de eso, obviamente, bueno, hablando de la importancia de la inclusión de género y que, bueno, poco a poco, pues, el género femenino vaya tomando la misma importancia que ha tomado el masculino hasta ahora en las organizaciones. Además de eso, bueno, quería explicarles acá de forma bastante gráfica lo que son las funciones de, bueno, de la Administración de Recursos Humanos. Primero, como ya les mencioné, la organización y planificación del personal. Luego de que hacemos esto, deberíamos ir al reclutamiento y selección de estas personas que van a ser contratadas. Luego de esto, hacer una administración de estas personas contratadas, proponer los planes de formación, realizar la evaluación del desempeño y control del personal y finalmente trabajar en contribuir y mejorar y optimizar lo que es el clima y la satisfacción laboral y por supuesto la prevención de riesgos laborales que pues son bastante importantes y aunque no lo crean pues son bastante frecuentes en las organizaciones. Para esto quería además como que entremos en contexto histórico de qué les estoy hablando. Esta gráfica quizás a algunos les parezca un poco familiar para los que vieron teoría 1, pensamiento administrativo o teoría 2, todo este proceso administrativo y cómo fue la evolución, pero quería de todas formas pues traérselos acá para que podamos recordar un poco cómo es que se fue dando toda esta evolución. Primero, bueno, recordemos que ocurrió una revolución industrial que marcó un antes y un después en lo que era el trabajo y lo que era la contratación y el trato hacia las personas que trabajaban. Además de eso, hubo movimientos importantes en los cuales los niños comenzaron a tener derechos, en donde ya no tenían que trabajar, en donde ya no eran explotados. Y obviamente, bueno, esta revolución industrial tuvo sus pros y sus contras. Pero ¿qué pasó acá? Bueno, se comercializó y se industrializó todo lo que era la producción y por lo tanto hubo cambios importantes en cómo se tenían que tratar a los trabajadores. Luego de eso, bueno, conocemos a Taylor con la teoría de la administración científica, en donde ya sabemos que había alguna escasez en mano de obra y que lo más importante es que él comenzó a plantear y a sembrar estas ideas de que
no podía ser, la administración no podía ser tratada de forma empírica, sino que teníamos que llevar el método científico a las organizaciones con respecto a cómo eran los tiempos y cómo estos afectaban a la producción de cada una de las empresas. Luego de esto, bueno, tuvimos que salieron algunos protagonistas, lo que es Thomas Alva Edison, lo que es la Firestone, lo que es Henry Ford con su modelo T, en donde comenzó a proponer qué pasa si le pago el doble a los trabajadores. Bueno, resulta que estos trabajadores podían aumentar la producción de las empresas y comenzó a tener una relación inversa entre lo que era el volumen, es decir, la producción y el precio. Mientras más producía, pues el precio era menor y por lo tanto había más poder adquisitivo para las personas. Bueno, luego tenemos a Fayol con su escuela clásica de la administración y por supuesto los tan importantes 14 principios en donde obviamente, pues por mencionar algunos, comenzó a generar cierta cultura dentro de las organizaciones como el orden, como la disciplina, como la equidad, pero además comenzó a darle importancia a la persona diciéndole, mira, es importante que haya trabajo en equipo, es importante que haya colaboración, es importante que haya una remuneración, un orden, una unidad de mando y que además se tomara en cuenta que estas personas que estaban en la organización pues tenían que tener un liderazgo que por supuesto tenía que ser de orden vertical. Luego, bueno, viene la Primera Guerra Mundial, la adaptación, modernización y la eficiencia era algo que se necesitaba en un momento de caos. Y bueno, luego sale Weber con su teoría burocrática, la cual lo que quería era que pues sencillamente se ordenaran las cosas dentro de las organizaciones. Significaba que necesitamos personas detrás de los escritorios que reciban los papeles, que ordenen los papeles y que se cree cierta sistematización de los procesos dentro de las empresas. Luego surge este experimento tan importante, el experimento de Hawthorne, que ya hemos visto como pionero, el Tom Mayo, el cual simplemente, bueno, después de varios años de experimentación dentro de las empresas, concluyó que a los trabajadores o a los colaboradores en las organizaciones no les importa tanto que les aumenten la remuneración, que les coloquen los mejores escritorios, la mejor iluminación, los mejores uniformes o tiempos de descanso, que una de las cosas más importantes que deben considerar las organizaciones es que las personas quieren ser escuchadas. Y bueno, lamentablemente luego surge la Segunda Guerra Mundial y bueno, surgen algunos contribuyentes neoclásicos que han propuesto teorías súper importantes con respecto a la importancia de las personas dentro de las organizaciones, al autoconocimiento, a la autorrealización y que por supuesto cada una de las necesidades básicas de las personas deben ser abastecidas para poder sentirse bien y poder ser productivas realmente dentro de las organizaciones. Para esto, bueno, también tenemos que el origen de los recursos humanos se pueden ubicar a mediados del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, que ya les mencioné, que aconteció principalmente en lo que fue Estados Unidos y Europa. Esta mecanización y la producción en cadena generó insatisfacción entre los trabajadores de las empresas y fábricas y comienzan a haber un montón de movimientos sociales y movimientos de los trabajadores buscando mejores reivindicaciones. Y esto afectó obviamente en lo que fueron las relaciones laborales, las cuales mejoraron también la salud laboral, lo que era el tema de las compensaciones, lo que fueron las contrataciones que antes no se manejaban y por supuesto el desarrollo de esta administración de recursos humanos. Además de esto, bueno, yo les traigo una terminología que quizás para algunos puede ser nueva, que quisiera que comencemos a introducir en nuestro vocabulario y bueno, vamos a comenzar acá con el tema de la indemnización. ¿Qué es una indemnización? Bueno, es esta acción que se le otorga al acreedor o a una víctima, el cual exige que se pague
algún acto por el cual pues fue afectado y normalmente lo hace el jefe a algún empleado, ¿ok? Estas características profesiográficas son actitudes, aptitudes y habilidades que deben poseer los trabajadores para desempeñar eficientemente los puestos en los cuales están, ¿ok? Bueno, esta carga laboral es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. La carga horaria es la cantidad de horas que trabaja, una baja laboral es cuando un empleado o un colaborador se va de la empresa. Esta gamificación es realmente llevar el juego al trabajo y es algo que el Departamento de Recursos Humanos está introduciendo mucho últimamente en las organizaciones. La tasa de rotación, bueno, esta se refiere realmente como a un porcentaje de empleados que abandonan a la organización durante un periodo de tiempo determinado. La compensación, pues es un pequeño pago bueno, servicio que se le da al trabajador. El teletrabajo, pues bueno, es llevar este trabajo a la casa o trabajar por medio de los dispositivos digitales. El salario emocional, que es realmente ese pago sentimental o ese nexo que se crea con el trabajador en el cual él se siente contribuido por lo que hace en la empresa, más allá de su remuneración económica. Esta vacante, pues bueno, son sitios que están disponibles dentro de la organización. El proceso de selección, pues es el proceso por el cual el Departamento de Recursos Humanos selecciona cuáles son los posibles empleados que va a tener la empresa. Este rango salarial es pues simplemente una métrica o una escala entre lo que debe ser el sueldo que debe tener la persona. También se le conoce como amplitud salarial o banda salarial y simplemente es lo que les dije, el rango que establece el sueldo mínimo y el sueldo máximo que un trabajador deberá obtener en función obviamente de los aspectos como son sus tareas, sus responsabilidades o la experiencia que tiene y cómo esto afecta directamente a la organización. También les traía el término de organizaciones híbridas, que bueno, como sabemos, híbrido significa que fusionamos o que unimos dos cosas que son diferentes. Y en el caso de las organizaciones híbridas, pues bueno, lo que ellas persiguen realmente es una misión social explícita. Lo que hacen es aplicar modelos de negocios innovadores con el fin de provocar una transformación en estos mercados en beneficio tanto del mercado como de la sociedad. Además de eso, bueno, la remuneración, que es un pago que se le hace al empleado, esta estrategia de selección de talento, perdón, de retención del talento, son ciertas estrategias que se implementan dentro de la empresa para que el empleado se sienta cada vez con un mayor sentido de pertenencia, se sienta motivado y por lo tanto se sienta bien de estar dentro de la organización. Esto de dimitir, pues es renunciar cuando la persona se va de la empresa y la desincorporación es cuando yo ya no utilizo términos como que lo votaron de la empresa o lo voy a votar de la empresa, sino bueno, ahora se utiliza en todas estas tendencias de un trato más humano hacia los empleados y todas estas tendencias de programación neurolingüística en donde lo que se menciona es que se va a desincorporar de la organización. Esta reducción de plantilla pues es simplemente cuando la cantidad de empleados en la organización pues se reduce. Reclutar, este proceso de reclutamiento es cuando se seleccionan a las personas que van a ser entrevistadas para los posibles cargos. Los indicadores de calidad, pues bueno, son ciertos números que a mí me van a decir o ciertas variables que a mí me van a decir
que también se está haciendo un trabajo específico. Este desempeño, bueno, como ya lo sabemos, es la calidad del trabajo que cada empleado le aporta a sus tareas diarias durante un determinado periodo de tiempo. Y realmente lo que se trata es de un concepto que utilizamos en recursos humanos que sirve para poder entender de qué manera una persona se desenvuelve dentro de su cargo o de su rol dentro de la organización. Por supuesto, la palabra nómina, que es la lista de nombres de las personas que están en la plantilla de la empresa o de la organización y que obviamente cobran un sueldo por lo que hacen. Luego tenemos, bueno, esta escala salarial que ya la mencionamos y quería, muy importante, introducir estos conceptos que son comportamiento, cultura y clima laboral, ¿ok? El comportamiento se basa en una consecuencia de la conducta que tienen cada uno de los trabajadores o de los empleados o colaboradores dentro de la empresa. Cada uno de estas conductas genera un comportamiento que se hace general dentro de la organización y es lo que llamamos el comportamiento organizacional. Con base a cómo es ese comportamiento que normalmente se define en periodos de tiempos cortos, se va a crear una cultura organizacional que ya son reglas establecidas a nivel inconsciente y que son ciertamente psicológicas con los cuales la organización se define, el cómo se comportan, así como pues nosotros dentro de nuestro país también tenemos distintas culturas. Y por supuesto, este comportamiento y esta cultura va a definir, perdón, viene definido por cómo es el clima o el ambiente laboral dentro de las organizaciones, es decir, cómo normalmente se manejan los colaboradores, cómo se tratan entre sí y cómo se sienten de pertenecer a esa organización. Estas métricas, pues bueno, sabemos que son ciertas medidas que nos ayudan a definir ciertos indicadores que queremos tener dentro de la organización. Interino, bueno, ese no se nos olvida porque ya lo hemos visto acá en Venezuela con el presidente interino, que es alguien que está momentáneamente dentro de la organización con un cargo momentáneo. Y el colaborador es ese nuevo término que se utiliza para no llamarlo trabajador, para no llamarlo empleado, sino de una manera un poco más amable, llamar a la persona que labora dentro de la organización. Además de eso, quise introducirles estos términos, ¿ok? En inglés que normalmente son muy utilizados en las organizaciones y bueno, para que ustedes poco a poco pues los vayan introduciendo también en su vocabulario. El workshop que tenemos, que es simplemente un taller o un curso que se da dentro de la organización, estas soft skills que son habilidades blandas de las que ahora se habla de los empleados o de las personas que están dentro de la organización, porque normalmente hasta hace poco solo eran consideradas las habilidades duras. ¿Qué son las habilidades duras de una persona? Bueno, es su carrera, todo lo que ha sido su crecimiento académico, laboral y profesional. Yo me gradué en tal cosa, hice una especialización, tengo experiencia en trabajo, tal cosa, pero ahora también las empresas comienzan a considerar lo que son las habilidades blandas de las personas con respecto a si usted tiene liderazgo de equipo, si usted se la lleva bien con el tema del mando, si usted trabaja bien en equipo, si usted considera que es una persona creativa o si más bien es una persona responsable, puntual, si usted además de todas sus habilidades duras, pues maneja otro tipo de herramientas que pueden ayudar a que la organización pueda contribuir a que pues funcione de una manera óptima. Además de eso tenemos las skills gap, que esto realmente es como una brecha o una diferencia de competencias, de habilidades y estas se dan cuando existe cierta disparidad entre las competencias que el jefe esperaba que tengan sus empleados y las que realmente poseen.
Y pues este desajuste normalmente se da en las empresas y por eso las formaciones son tan importantes. Y este ajuste lo que hace es que dificulta a las empresas pues cubrir los puestos vacantes que realmente se tienen. El servicio de outsourcing, que es pues un servicio que se busca ajeno o independiente a la organización y por lo cual se paga un monto definido, ¿ok? No son empresas o personas que laboran dentro de la organización, sino que prestan un servicio específico y listo. Esta onboarding, que pues también es muy importante y que se usa normalmente, que es un proceso de adquisición o suscripción de lo que serían nuevos usuarios, asegurando que estos puedan acceder a todos los servicios y producción que puede ofrecer una organización de una forma sencilla y rápida, integrándose en la base de datos de esta organización. Y finalmente, bueno, estas palabras que es la glass ceiling, que son los techos de cristal. Normalmente, quizás ni siquiera han escuchado por primera vez este término, pero es un término que se acuñó ya hace algunos años para describir la dificultad que normalmente tienen las mujeres de llegar a los cargos más altos de la organización. Es como que es un techo transparente en donde tú puedes ver ese cargo óptimo que tú quisieras, ser el gerente general, ser el dueño o ser el líder más alto de esa organización, pero cuando entonces llegas a casi lograrlo, te encuentras con un techo de cristal que no lo permite solo porque, bueno, pertenece la persona al género femenino y obviamente pues en los últimos años se han dado muchos movimientos y muchos avances con respecto a lo que es este tema, pero también hay muchas personas estudiando este fenómeno dentro de las organizaciones que se presenta más de lo que nosotros creemos. Bueno, ahora pues quiero mostrarles más o menos cómo sería un organigrama de un departamento de recursos humanos, porque bueno, vimos en el proceso, dentro de la primera fase del proceso administrativo, que una de ellas es la segunda fase, que es la organización, y que dentro de ella estaba tanto la estructura organizacional como el diseño organizacional. Y esta estructura es muy importante para poder saber que las personas están desempeñando los cargos que tienen que desempeñar en base a sus competencias. Entonces, bueno, dentro de este departamento de recursos humanos, pues obviamente existe un director, un gerente o un líder, el jefe, y bueno, también hay cierto grupo de personas que trabajan en lo que es la atracción y el reclutamiento, porque obviamente hay estrategias y técnicas para poder lograr esto. También hay personas que trabajan en el área de planeación y estrategias. Hay personas que trabajan en el desarrollo humano como tal de los empleados de la organización. Hay una parte que específica de personas que se enfocan en el área legal y de relaciones laborales. Y finalmente, pues, una persona que se encarga de la nómina, de la lista de empleados que hay dentro de esa organización. Ok, entonces con base a esto, pues vamos a estudiar algunas de las teorías que han influenciado esta administración de los recursos humanos, obviamente con base a la motivación, a la satisfacción y lo que es el trabajo. Acá, bueno, podemos ver que esta, primero, obviamente, la teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow, que realmente lo que él mencionaba es que una persona no puede llegar a sentirse bien o al último escalafón de su pirámide, que es la autorrealización, sin antes no haber abastecido todas las necesidades básicas y cada una de esas escalas de la pirámide que él menciona. La teoría X y la teoría Y de McGregor, que bueno, son dos teorías por las cuales supuestamente los humanos nos comportamos dentro de las organizaciones. La teoría X dice que el ser humano ordinario siente como una gran aversión o desgano intrínseco hacia el trabajo y que siempre lo evitará. Y bueno, la teoría Y es lo contrario, da una propuesta que parte de la idea de que los empleados quieren y también necesitan trabajar y por lo tanto las metas de los empleados y las empresas pues no están en conflicto.
Esto además, pues bueno, tiene que ver con que ese desarrollo del esfuerzo en el trabajo, ya sea mental o físico, es tan natural como el descanso. Estas dos teorías pues son contrarias y se observan normalmente dentro de las organizaciones. Luego de eso tenemos la teoría de la motivación higiene de Hesberg, que tiene que ver con cómo se sienten cada uno de los empleados dentro de la organización y que obviamente mantenerlos motivados y pues tener ciertos rangos de higiene son importantes para estos colaboradores. Luego la teoría ERG, por sus siglas en inglés, o ERC, por sus siglas en español, que pues tiene que ver con una revisión que realmente se hizo a la teoría de las necesidades de Abraham Maslow y esta se refiere es que esta teoría realmente quita todos estos escalafones de la pirámide y los resume en tres que son importantes realmente para las personas, que es la existencia, la relación y el crecimiento. Luego, bueno, viene la teoría de las necesidades que realmente pues reduce a la teoría de las tres necesidades o las necesidades motivacionales de McClellan. Y él, pues lo que hizo fue que mencionó que realmente se considera que la satisfacción de las necesidades de logro, poder y lo que es la afiliación afectan a la empresa y el desempeño de lo que es la actividad laboral. Luego tenemos la teoría de las expectativas de Bloom, que bueno, realmente lo que proponía es la creencia de que un individuo siempre va a elegir sus comportamientos en función de lo que cree que conducirá a un resultado más beneficioso para él. Y por supuesto, pues está basada en la idea de que existen como eventos relacionados con el aprendizaje y estos cambian o modifican lo que son nuestros comportamientos y nuestras maneras de actuar según a ciertas circunstancias. Si nosotros vemos que estos cambios son el resultado de una respuesta individual a estímulos, entonces siempre vamos a actuar en pro de aquello que nos haga sentir mejor. Por supuesto, la teoría de la equidad de Adams, la cual propone que las personas lo que quieren dentro de las organizaciones es sentir que tienen los mismos derechos. Y finalmente, pues la teoría de la modificación de la conducta de Skinner, la cual se basa en que aquellas personas simplemente se van a comportar con base a las gratificaciones o un beneficio emocional que obtengan de lo que es su comportamiento dentro de la organización. Y así como esta, pues bueno, han surgido muchísimas otras teorías que describen cómo es el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, pero estas, bueno, son algunas de las más influyentes en los últimos años. Además de esto, bueno, esta motivación, satisfacción en el desempeño y la producción de las organizaciones, pues no siempre tienen que ver con que una persona se sienta motivado. A veces hay que buscar que las personas trabajen, y se sientan cómodas dentro de la organización para que puedan comenzar a sentir esa motivación. Por eso no siempre es sentir para hacer, no siempre es sentirse bien para que la empresa produzca, sino que también hay que comenzar a considerar que la empresa debe hacer para que la persona se pueda sentir bien. Y luego de eso, entonces sí surge lo que es la motivación empresarial y por lo tanto la satisfacción con respecto a los logros recibidos con base a esa conducta y finalmente viene entonces lo que es la producción de esa organización. Además de eso, bueno, podemos considerar que dentro de esta administración o este departamento pueden haber algunos subdepartamentos que tienen que ver con la parte de mercadeo, que es la propuesta que va a definir si una persona realmente quiere pertenecer dentro de la organización, muy importante porque esto es lo que va a llamar al empleado o al colaborador a que se quede.
Luego está el departamento de investigación, que es fundamental para saber si se está escogiendo a la persona más apta con base a sus competencias. Luego el proceso de selección, que debe hacerse bajo indicadores objetivos previamente definidos por este departamento. Las entrevistas, las cuales deben ser claras, honestas y directas. Y finalmente, pues bueno, el proceso de contratación, que contiene además, pues, implicaciones legales que ya les mencioné que hay que tener en cuenta. Para esto, bueno, voy a dejarles entonces lo que va a ser la asignación a esta primera parte de la asignatura. Y como primer punto, quiero que abordemos un poco y aportemos información requerida acerca de cómo deberían ser los puestos de trabajo, a fin de que nosotros reclutemos con éxito los candidatos del mismo. Si nosotros queremos crear una empresa que tiene cualquier objetivo, que en nuestro caso va a ser una empresa que ayude a personas a encontrar cuál es el propósito de sus vidas, ¿cómo creen ustedes que deberían ser esos puestos de trabajo? Con base al organigrama que ya les mostré, ¿cuántos cargos o cuántas vacantes nosotros deberíamos abrir para poder generar esa nómina empresarial? Para esto, pues quiero que me hagan simplemente una propuesta, ¿ok? Bueno, yo creo que debería tener tantas personas. Luego de eso, vamos a comenzar a presentar, identificar y comentar cuáles son nuestras fortalezas y cuál es el propósito que nosotros tenemos en la vida. Para esto, bueno, un buen tip que ya les había mencionado algunos es hacerse la pregunta, ¿para qué soy muy bueno? ¿Para qué normalmente una persona me pagaría? Ay, bueno, yo soy muy bueno porque soy creativo, o yo soy muy bueno porque soy puntual, porque trabajo muy bien en equipo, porque tengo madera de líder, o porque no tengo ningún problema con seguir ciertas reglas o normas, porque soy ordenado, la gente me pagaría para hacer X trabajo. Y además de eso, pues la otra pregunta es, si yo tuviese todo el dinero del mundo, si yo no necesitara el dinero, ¿a qué me dedicaría? ¿Qué haría? Y normalmente cuando logramos solapar esas dos cosas, allí en ese solapamiento se encuentra el propósito de vida que tenemos. Además de eso, vamos a investigar sobre cuáles son los criterios en el proceso de selección de personal. ¿Qué deberíamos nosotros tener en cuenta para poder contratar a las personas? Si mi empresa es de esto, pues cuáles deberían ser las competencias de cada una de las personas que van a integrar nuestra nómina empresarial. Y finalmente, pues vamos a sugerir un procedimiento general para lo que es la selección de personal, ¿ok? Todo esto, bueno, pues lo pueden hacer en una presentación de PowerPoint, en una hoja de Word, lo pueden hacer en su celular. Lo importante es que se den a la tarea de realmente reflexionar en cada uno de estos 4 puntos, porque van a ser fundamentales para que nosotros podamos arrancar con esta idea. Y obviamente, pues bueno, como siempre, tienen la ayuda de toda la información disponible en internet para que puedan desarrollar cada uno de estos puntos. Y pues como ya les mencioné, las especificaciones de esta asignación se las voy a dejar por escrito. Y bueno, finalmente agradecerles por esta atención, por tomarse su tiempo para escucharme y bueno, dejarlos con esta frase para que ustedes lo piensen. ¿Por qué? Porque quizás ahorita se sienten un poquito perdidos con respecto a qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a aportar. Pero bueno, yo les dejo esto para que reflexionemos. No tiene sentido contratar personas inteligentes y decirles qué hacer. Nosotros contratamos gente inteligente para que nos digan qué hacer. Entonces cada uno de ustedes se va a hacer la pregunta, ¿para qué soy bueno? ¿En qué podría servir? Y si yo estoy llenando esa vacante, ¿cuáles son las otras vacantes que tenemos dentro de esta empresa, dentro de esta organización? Y cuáles deberían ser las competencias que tengan cada uno de los miembros que pues van a trabajar o van a laborar y que por supuesto van a contribuir a que toda la organización pues se maneje de forma óptima. Entonces, bueno, nos vemos pronto y gracias por la atención. Cualquier duda, como siempre, estoy disponible.